De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, como se los prometimos, tenemos un invitado especial. Él es Marco Villegas, desde Arca. Vamos a hablar de ese tema que tanto interés hay en este momento en Venezuela y en el mundo. Las noticias sobre Venezuela salen todos los días, reportes internacionales. Vemos, por ejemplo, Bank of America acaba de asegurar que el gobierno va a cumplir con los pagos de deuda, no va a entrar en default. Y según el informe, preocupación por la lentitud de los ajustes. También tenemos que el gobierno venezolano aprovechó y recompra bonos de PDVSA 2014. Y tenemos entonces a Marcos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, Marcos. Gracias a ti, Pedro. Bueno, mira, yo quería empezar, como tú siempre has hablado, de que los bonos venezolanos, que siempre en otras oportunidades hemos hablado de ello, y este término creo que te lo puedo poner a como que tú lo bautizaste, los bonos venezolanos son mejoradores de portafolio. ¿Por qué son mejoradores de portafolio? ¿Por qué los compran los mercados si lo ven que son de los mayores riesgos en el mundo? Bueno, básicamente en este momento que vivimos un mundo de tasas bajas, en las cuales, bueno, de todas maneras estamos viendo cómo Europa sigue con problemas económicos, el crecimiento de los Estados Unidos sigue siendo tímido, pareciera que no vamos a tener ningún tipo de subida de tasas en el corto plazo. Tú necesitas, en el mundo de la renta fija, en el mundo de los portafolios de inversión, tú necesitas adquirir algo de riesgo para mejorar estos rendimientos. Pues básicamente estamos hablando que las grandes corporaciones transnacionales están pagando unos rendimientos del 1, del 2, del 3%, dependiendo el vencimiento, por supuesto, y eso siempre es poco. Entonces se utilizan estos bonos de mayor riesgo para aumentar de una u otra manera la posibilidad de flujo de caja en estas carteras, sobre todo de renta fija, o sea, de bonos. O sea, que uno compra estos bonos porque tienen un alto rendimiento a pesar del alto riesgo, porque cuando uno hace un portafolio diversificado, una porción de esa cartera te puede ayudar a aumentar o mejorar, por eso dice que son mejoradores de rendimiento, a pesar del riesgo venezolano que hasta la fecha nunca han dejado de pagar, nunca han entrado en default. ¿Por qué entonces tanto se ve el riesgo venezolano en este momento? ¿Por qué se está hablando en los mercados de un riesgo de default, de impago de deuda? Bueno, básicamente una de las cosas que vemos, esto viene la deuda. Venezuela no había tenido problemas con su deuda, nunca ha tenido problemas con su deuda en ningún momento. Es un país petrolero, pero es un país petrolero que también tiene muchas contradicciones económicas, con las cuales, bueno, vivimos una economía que subvenciona a través del precio del dólar parte de sí misma, y de verdad que de una u otra manera cuando los tenedores de los bonos son acreedores de Venezuela. O sea, lo que básicamente, como en cualquier acreedor, lo que le interesa es saber, bueno, mi deudor cómo está utilizando su flujo de caja, lo está utilizando debidamente, va a tener la posibilidad de pagarme. Eso en los últimos años ha ido cambiando por todo, bueno, los movimientos económico-políticos que ha vivido el país. Si lo vemos desde septiembre del año pasado, vemos cómo los mercados, de una u otra manera, le dieron la posibilidad en ese momento al recién estrenado presidente Maduro para, o sea, desde abril que queda electo hasta septiembre, y bueno, hubo muchas expectativas porque de una u otra manera el mercado esperaba que se hicieran algunos cambios económicos. ¿Cuáles cambios económicos son los más significativos? El tema del precio de la gasolina, algún tema, alguna idea con la unificación cambiaria o el cambio del precio del dólar oficial. Y bueno, yo creo que esas son como que las dos principales que se podían, de donde puede empezar a cambiar nuestra economía para bien, para tener una mayor producción. Básicamente, aceptar ese escalón inflacionario y bueno, y aumentar todo el tema de producción nacional. Mira, se habla constantemente de la venta de Citgo y que ahora dicen que no vale 10.000 millones, sino vale 7.000, 8.000 millones, que se tiene que vender por partes. Hay 3 refinerías de las cuales una es la que hay más interés, pero se necesita parte de esa venta de Citgo que entre en caja para poder pagar la deuda, ¿o eso no se sabe? Mira, realmente eso no se sabe, yo no lo creo. Yo creo que estos bonos la contabilidad o el dinero, pues, o sea, el dinero para estos bonos está en la contabilidad para este año, no hay ningún tipo de problema. Bueno, vemos como ahorita, claro, ¿qué es lo que pasó? Un poco siguiendo con la historia. De septiembre del año pasado hasta febrero del año, esto es un mercado de expectativas en la cual de una u otra manera, bueno, el mercado no recibió ningún tipo de noticia y empiezan a retirarse algunos de los tenedores de estos bonos, que son los acreedores. Ya los riesgos les parecen mayores y simplemente deciden retirarse.
se retiran uno y compran otro. Venezuela, siendo un país petrolero, tiene llegada y cabida para en muchos portafolios, en muchos gerentes de portafolios, siempre les puede interesar tener Venezuela y PDVSA en sus portafolios. Todo esto fue una tendencia, esta tendencia llegó hasta febrero, hasta que en febrero llega, en enero designan al ministro Ramírez como jefe de la economía venezolana y después, bueno, el ministro Ramírez empieza ya no solo a prometer cosas, sino a realizar cosas. Entonces, bueno, se concreta el tema de SICAD 2, estamos, si no mal no recuerdo, o sea, pasa de $1 a 6, estamos hablando de a 50. Entonces, bueno, ya de una u otra manera eso es una señal muy buena. Se hace un primer roadshow en Londres, que es cuando él decide hablar con los bancos de inversión y decide hablar con todos con los inversionistas, los grandes fondos de inversión, y bueno, simplemente se habla por primera vez de subida de la gasolina y se habla de lo que fue la unificación cambiaria. Todo esto generó que a partir de mediados de febrero se impulsara a unos niveles increíbles, pues los bonos subieron en promedio casi 30 puntos. Entonces, bueno, por supuesto que fue súper interesante porque, bueno, o sea, estamos muy claros, aquí hay un activo subyacente en Venezuela y en PDVSA que es el petróleo. Entonces, bueno, a partir de julio, de nuevo un poco, no cambiaron, de nuevo las expectativas no se cumplieron, empieza lo que nosotros llamamos, empieza a derretir un poco el precio de los bonos y en septiembre se anuncia a finales de agosto que se va a hablar el presidente y que viene con el sacudón, lo que se llamó el sacudón, venía con el tema económico, ese tema económico de repente, o sea, también las expectativas quedaron un poco frías, cambian al ministro Ramírez, que de una u otra manera sí fue un sacudón para todo el mundo económico que venía hablando con él y no se sabía. Entonces, bueno, empieza la deuda a derretirse a una velocidad increíble. Ahora, pues. esta semana Standard ⁇ Poor's, una calificadora de riesgo, baja la deuda venezolana, un downgrade, como se dice en los mercados, y la pone de B más a C menos. La pone en categoría de no inversión, es decir, un junk bond o bono basura. Es decir, que ya le caen de 20 escalones, está en el puesto 17, siendo el 20 default. ¿Por qué tan bajo? Y el mercado no cayó porque ya estaba descontado de esas ventas. Bueno, de una u otra manera, Standard & Poor's ya le había hecho una revisión de la deuda en diciembre, había hecho otra revisión negativa de la deuda en abril. Bueno, estamos hablando que de una u otra manera esa es la labor de estas empresas que analizan riesgo, pues, o sea, lo que ellos tienen que ir viendo, y si hay cosas que no van pasando, ellos le van diciendo a sus clientes y le van diciendo al mundo económico eso. Básicamente esto, o sea, aquí tenemos un tema que yo creo que esto además lo vamos a seguir viendo en otros analistas de riesgo, si por supuesto no hay un cambio. Yo creo que aquí fue muy positivo que en el momento clave que se empieza a derretir la deuda, primero el diputado Sanguino hizo algunos comentarios con respecto al tema del macroeconómico que fueron importantes. Yo creo que después, o sea, muy acertadamente el ministro Marco Torres salió y habló de la deuda y después habló el presidente. Yo creo que eso, o sea, los mercados se calmaron con eso. Eso tiene una particularidad que es que simplemente se va a estar ahora en adelante, van a estar esperando que ocurran cosas. Ok. Mira, Marco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera hablar contigo del panorama internacional nuevamente, con un poquito más de detalle, de cuáles son los bonos que tú recomendarías, y los de largo, de corto plazo, y si es que los recomiendas. Y finalmente la pregunta de las 15 lochas, como quien diría, ¿vamos a entrar en default o no en Venezuela? Ya regresamos con ustedes, con Toby Pensini por Globovisión. Con ustedes aquí en Control Pensini y Globovisión. Les doy las gracias a todos ustedes que nos escriben siempre a través de las redes. En Instagram también estamos @ppensini, @Globovisión, lo mismo que en Twitter, @Contoypensini, @Globovisión. Y aprovecho de dar el Twitter de nuestro amigo Marco Villegas, @Marco Villegas. Y Marco, si por favor nos puedes dar el de Arca también, que lo querías dar. @Arcanálisis. Perdón, Marco A. Villegas, perdón. Es Marco A. Villegas, sí. Me faltó la A. Bueno, yo lo voy corrigiendo. Marco, dejamos una pregunta al aire. Yo lo que quería hacer primero es una pregunta de por qué estamos en esta situación. ¿Los bonos venezolanos están eximidos, están solos, están cayendo, o todo el mercado todos los bonos de mercados emergentes están cayendo? ¿Cuál es la situación de Europa? Hoy vimos que dio señales de ralentización. También, ¿qué está pasando con las tasas en los Estados Unidos? Y cómo afecta a todos los bonos, por supuesto. Bueno,
un poco, para empezar el tema, los mercados emergentes sí han retrocedido un poco en todo lo que es la renta fija. Y bueno, lo que comentábamos al principio, en este mundo de tasas bajas, o sea, todavía, bueno, vemos Europa hasta esos procesos de ralentización que de una u otra manera, o sea, yo creo que son antes de que empezar procesos recesivos, no son nada interesantes, y los procesos en los Estados Unidos no están claros, pues, o sea, de verdad que ha habido una mejora, pero ha sido muy tímida, y realmente lo que tenemos, o sea, la información que tenemos clara es que la Fed, que es el órgano regulador de la economía norteamericana, lo que nos dice es que va a pasar un tiempo prudente hasta que ellos puedan de nuevo subir las tasas. Tiempo prudente, eso son, o sea, informaciones muy encriptadas que nos tiene acostumbrado la Fed, no lo sabemos cuánto va a ser, pero por lo menos estamos pensando que en estos 12, 24 meses no va a haber ningún cambio importante. Los bonos de Venezuela tienen una particularidad que bueno, están, como lo hemos conversado otras veces, están como fuera de lote en todo esto. No tenemos país petrolero que rinda lo que rinda Venezuela. Nuestro par puede ser un país como Nigeria, y rinde 6% a 10 años. Nosotros estamos rindiendo básicamente alrededor de 16, 17% a 10 años. Economías que están en riesgo político y de guerra, como puede ser Ucrania, está rindiendo 8 y 9. Entonces, realmente nosotros hemos estado en este proceso. Esto es un proceso que a partir del año 2007, de una u otra manera, Venezuela decidió retirarse un poco del tema de los mercados internacionales o retirarse en todos los temas de información. O sea, se ha vuelto muy opaco, o sea, por mucho tiempo, de una u otra manera, el gobierno y el Estado hablaba muy poco con los inversores, con los tenedores de deuda, con los bancos de inversión. Esto un poco al final del día uno termina celebrando que esto ha cambiado. Pero bueno, esto es un proceso, porque esto es un mercado de expectativas. Pues aquí todo este proceso que hizo el ministro Ramírez, como habíamos hablado antes, nosotros lo vemos como muy positivo, porque al final del día esto no es que hay un banco que tiene deuda venezolana nada más, o hay una persona que al final tiene una deuda venezolana y está concesionando plata. La deuda venezolana está muy atomizada. Los grandes fondos de pensión y de fondos de inversión en el mundo la utilizan, o sea, lo que le dicen, en pequeñas cantidades, pero bueno, pero en grandes, o sea, en pequeñas proporciones, pero son grandes cantidades. Claro. Mira, el hecho que los hayan bajado, hayan dado un downgrade, algunos fondos de inversión ya no pueden tener esos bonos venezolanos porque se consideran junk bond. Muchos han tenido que salir de esos bonos, así sean mejoradores de cartera, por el simple hecho de que no tiene calificación, o pueden tomar en cuenta otras calificadoras que no sean S&P. Bueno, pues, o sea, eso es políticas de cada uno de estos fondos, pero sí, aquí justamente, bueno, este escalón que baja, es un solo escalón que baja a triple C, pero de una u otra manera hay fondos que no tienen que hacer ningún tipo de análisis político, no hacen, o sea, simplemente no puedo estar en triple C. De una u otra manera, los bonos, o sea, esta denominación de bonos basura es una denominación de la traducción del inglés del junk bond. Una de las cosas que le tratamos de explicar siempre a los lectores es que cualquier bono por encima de 7% ya es un bono de alto rendimiento, high yield, especulativo, y básicamente todo eso está en esa gama. Realmente aquí lo que fue una bajada de un escalón, pero además, muchos fondos tienen que enseguida salir a vender. Sí, pero hay otros fondos que de repente dicen, Venezuela, esto rindiendo 18, esto sí me está pagando el riesgo que yo considero que lo tiene que pagar. Y entonces también lo compran. Sigue siendo muy líquida la deuda. Y depende de la política de cada una de esas compañías. Mira, Marco, y a estas personas inversionistas que nos están viendo, recuérdate que también nos están viendo en el exterior, muchos tienen sus carteras, algunos de estos bonos. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Qué le recomendarías tú a esos inversionistas? ¿Comprar, vender, hold, buy, sell? Mira, yo creo que eso primero va a depender mucho del perfil del inversionista. Lo que sí es que le digo a los inversionistas que ya tienen papeles venezolanos y de PDVSA, que conversen muy bien con sus asesores de inversión para saber si realmente tienen la proporción adecuada a su perfil. Realmente, o sea, si tienen el 80%, el 90%, salgan y vendan. Y de repente, ¿por qué? O sea, de repente van a buscar con su asesor el mejor momento para vender, y quédense con una proporción entre el 5, el 10, el 15, el 20, pero el 25%. Sí, porque además yo creo que estamos ahorita en una tendencia que va a subir. Yo creo que esto va a subir hasta el momento que y va a poder ser una tendencia interesante después que paguen estos dos compromisos que tenemos ahorita en octubre y en noviembre, de los cuales estoy totalmente convencido que no vamos a tener ningún tipo de problema.
Entonces, eso sería importante. Para el que no tiene bono, sí le digo de una otra manera, es tu momento de entrada, es tu momento de si un bono le está rindiendo entre 16 y 18%, usted puede tener una porción pequeña con el cual usted puede manejar ese riesgo, un 5%, un 10%, un 15% de su cartera, y bueno, y va a mejorar su flujo de caja, que es importante en cualquier cartera de inversión. O sea que también aquí es dependiendo dónde estemos parados. Si ya los tiene, o sea, vea exactamente cuál es la proporción que usted tiene de bonos para ver si realmente se siente cómodo, porque estos bonos, parte de su gran riesgo es la volatilidad. Mira, quiero hacerte una pregunta rápidamente, nos queda poco tiempo. Tienes este gráfico, servicio de la deuda externa de PDVSA del 2015-2016. Vemos que el 2017 es donde tiene pues, los principales pagos de cartera principal. Ahorita no está fuerte, pero es más que todo pago cupones de principal. Pero hasta el 2017, ¿tú ves riesgo o no? ¿A partir de qué fecha podríamos empezar a ver un poco más de riesgo para Venezuela? Realmente lo que vemos, o sea, nosotros sentimos que Venezuela tiene la capacidad perfecta para cumplir con sus compromisos. Estos primeros 3 años, ¿verdad? Nosotros no lo vemos complicado, y bueno, inclusive vemos que después del 18 y el 19 cambia totalmente. Lo que sí es que hay que cambiar una serie de cosas, o sea, la percepción de Venezuela sería fantástico que el gobierno siguiera comprometiéndose para poder, porque al final del día, o sea, los países funcionan con el crédito. Esto sí, podemos seguir pidiendo prestado en los mercados internacionales, por supuesto, que es una gran ventaja, pero no salir pagando cupones de 12.75, claro. O ahorita serían cupones muchísimo más altos, ¿no? Como cuando se hizo en el 2007 la emisión de PDVSA, que estamos hablando de unos papeles que rinden el 5%, ese tipo de cosas es lo que deseamos. Pues. Tengo 30 segundos y te lo voy a preguntar de esta manera. El Bank of America asegura que el gobierno cumplirá con pagos de la deuda. ¿Estás de acuerdo tú con Bank of America? Totalmente. O sea, que no ves una posibilidad de default. No. Bueno, excelente. Eso nos da mucha tranquilidad, Marco. Te agradezco siempre tu participación y no sé si quieres ofrecer algún tipo de análisis a algunas personas que te escriban, @Marco Villegas, Marco A. Villegas. Seguro. Pueden comunicarse con nosotros a través de Marco A. Villegas, a través de @ArcaAnálisis, o sea, si quieren estar en nuestros mailing list o si necesitan algún tipo de los informes que nosotros generamos, estamos totalmente a la orden. También por info@grupoarca.net, estamos ahí totalmente a la orden para ustedes. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ti. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión.